¿Alguna vez te has preguntado por qué una carne tan común como la de cerdo está envuelta en un velo de misterio, rechazo y hasta prohibiciones religiosas? Algo tan cotidiano para muchos, como un pedazo de tocino crujiente en el desayuno, puede ser considerado impuro, repugnante y hasta un pecado en otras culturas. Pero, ¿qué hay detrás de esta división tan profunda entre religiones? ¿Es solo una cuestión de fe o existe algo más oscuro? En este video vamos a adentrarnos en un viaje de miles de años. Vamos a explorar pasajes bíblicos, relatos del Corán, interpretaciones de la Torá, teorías científicas y algo que muy pocos saben, secretos históricos que podrían cambiar la forma en la que ves a este animal para siempre. ¿Estás listo? Acompáñame. Pero ten cuidado, porque la verdad detrás de todo esto puede ser más impactante de lo que imaginas. Para entender la historia del cerdo, tenemos que retroceder en el tiempo, mucho antes de que existieran religiones organizadas, naciones o incluso ciudades. Estamos en una época donde los seres humanos eran nómadas, cazadores y recolectores, y vivían en estrecha conexión con la naturaleza. En ese entonces, el cerdo no era más que un animal salvaje, una presa ocasional. Pero con el tiempo, cuando las comunidades comenzaron a asentarse y a domesticar animales, los cerdos fueron introducidos en las primeras aldeas humanas. Y aquí comienza el conflicto. Imagina esto, una aldea en pleno desierto de Oriente Medio, un lugar donde cada gota de agua era un recurso vital, y donde cada pedazo de tierra fértil significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Los agricultores cultivaban cebada y trigo con un esfuerzo tremendo, mientras que el ganado, como las cabras y las ovejas, les proporcionaba leche, carne y lana, además de ser animales de carga. Cada recurso tenía un propósito, cada animal era valioso. Entonces, ¿qué hacía el cerdo? Este animal no producía leche, no podía ser usado para arar los campos ni para transportar carga, y además tenía un apetito voraz. Los cerdos competían con los humanos por recursos esenciales, como el agua y el grano. Y a diferencia de las cabras, que podían pastar en arbustos secos, los cerdos necesitaban una dieta mucho más rica. Para una comunidad que apenas tenía suficiente para sobrevivir, criar cerdos era simplemente una mala inversión. Pero eso no es todo. El cerdo, aunque parece un animal inofensivo, tenía una característica que lo hacía peligroso en las estrechas aldeas de la antigüedad: su dieta. Este animal comía de todo: restos de comida, carne en descomposición e incluso sus propios desechos. A ojos de los primeros agricultores, el cerdo comenzó a ser visto como algo sucio, un animal que traía consigo enfermedades, y estas enfermedades no eran menores. En aquellas épocas, sin medicina moderna, una simple infección podía ser letal. Ahora, imagina lo siguiente. Un día, en una pequeña aldea, varios habitantes empiezan a enfermar. Sus cuerpos se debilitan, las fiebres suben y uno por uno comienzan a morir. Nadie entiende por qué, pero hay algo en común entre todos los afectados. Recientemente habían comido carne de cerdo, probablemente mal cocinada o contaminada, y así el miedo se instala. ¿Es posible que el cerdo sea un animal maldito? En una época sin conocimientos científicos, lo que no se entendía se interpretaba como un mensaje divino. Quizás los dioses estaban enviando una señal, y esa señal era clara: el cerdo debía ser evitado. Los antropólogos creen que fue en este contexto, en medio de enfermedades y supersticiones, cuando las primeras comunidades comenzaron a considerar al cerdo un animal peligroso. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque mientras algunas culturas prohibieron el cerdo por completo, otras continuaron criándolo y consumiéndolo. Entonces, ¿qué determinaba quién aceptaba al cerdo y quién lo rechazaba? La respuesta podría estar en el entorno. Las regiones donde el cerdo fue rechazado, como el antiguo Oriente Medio, eran áreas áridas, con poco acceso a agua y recursos limitados. En cambio, en regiones más fértiles, como algunas partes de Europa y Asia Oriental, los cerdos prosperaron, y las comunidades no los veían como una amenaza. De hecho, en esos lugares, el cerdo se convirtió en una fuente importante de alimento. Pero en el duro clima del desierto, el cerdo simbolizaba algo muy diferente. Era un animal que consumía demasiado y aportaba poco. Tu apoyo marca la diferencia.
haz clic en el botón de suscribirse y acompáñame en este viaje. Y no podemos olvidar algo fundamental. En el desierto, los animales no solo eran vistos como recursos, sino también como símbolos. Algunos animales eran considerados puros, un reflejo de lo divino, mientras que otros eran vistos como impuros, un reflejo de lo profano. El cerdo, con su comportamiento alimenticio, su relación con las enfermedades y su falta de utilidad práctica, cayó rápidamente en la segunda categoría, se convirtió en un símbolo de todo lo que debía ser evitado. Pero, ¿cómo pasamos de simples observaciones prácticas a reglas religiosas que perduraron por milenios? Aquí entra en juego algo fascinante: la transmisión cultural. Una vez que una comunidad decide que algo es peligroso, esa idea no solo se comparte, sino que se refuerza con historias, mitos y rituales. Los líderes espirituales de las primeras aldeas, quizás los chamanes o sacerdotes, tomaron estas observaciones y las convirtieron en mandatos divinos. Porque al final del día, ¿quién iba a cuestionar a los dioses? Si el cerdo traía enfermedades, debía ser porque los dioses así lo habían decidido, y desobedecer sus mandatos significaba arriesgarse no solo a una enfermedad, sino también a la ira divina. De esta forma, lo que comenzó como una necesidad práctica para la supervivencia se transformó en algo mucho más profundo, un símbolo espiritual, una prueba de fe. Las comunidades que evitaban al cerdo no solo estaban protegiendo su salud, sino también reafirmando su identidad. Al rechazar al cerdo, se distinguían de otras comunidades que lo aceptaban, y esta distinción se convirtió en un sello cultural, una marca que decía: nosotros somos diferentes, nosotros somos los elegidos. Pero, ¿por qué esta prohibición se arraigó de manera tan profunda en algunas culturas y no en otras? Para responder a eso, necesitamos mirar más de cerca cómo estas ideas evolucionaron con el tiempo, y cómo los textos sagrados jugaron un papel crucial en solidificar esta prohibición en la conciencia colectiva. El origen de todo está aquí, en estas primeras comunidades. Pero lo que sigue es aún más fascinante, porque estas observaciones prácticas, estas creencias nacidas del miedo y la necesidad, se convertirían en mandamientos sagrados, en palabras que resonarían durante miles de años. En el próximo acto, exploraremos cómo el rechazo al cerdo pasó de ser una práctica cultural a un mandato religioso, y cómo estas ideas dieron forma a dos de las religiones más grandes del mundo: los textos sagrados. Si queremos entender por qué la carne de cerdo está prohibida en dos de las religiones más influyentes del mundo, necesitamos adentrarnos en los textos sagrados. Pero cuidado, este camino no es tan simple como parece. Lo que al principio parece una mera prohibición dietética esconde secretos más profundos, secretos que conectan lo divino con lo humano, lo espiritual con lo terrenal, y la fe con el control. En el libro de Levítico, uno de los textos centrales de la Torá, encontramos una lista detallada de animales permitidos y prohibidos para el consumo. Es un capítulo que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. En Levítico 11:7-8 está escrito: «Y el cerdo, porque tiene pezuña hendida pero no rumia, será inmundo para vosotros. De su carne no comeréis, ni tocaréis sus cadáveres. Será inmundo para vosotros». Una sentencia clara, pero inquietante. ¿Por qué esta fijación en las pezuñas y la capacidad de rumiar? ¿Por qué, entre todos los animales, el cerdo es señalado como inmundo? Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse más intrigantes. Para los antiguos israelitas, el concepto de pureza no era solo físico, era profundamente simbólico. La idea de que un animal pudiera ser puro o impuro estaba directamente conectada con la forma en que ese animal reflejaba el orden del mundo. En este caso, los animales permitidos para el consumo eran aquellos que encajaban perfectamente en sus categorías. Los animales de pezuñas hendidas que rumian, como las vacas, eran vistos como completos, armoniosos, en sintonía con las leyes de la naturaleza. Pero el cerdo no seguía estas reglas. Aunque tiene pezuñas hendidas, no rumia. Era un animal que rompía el orden, un símbolo de algo desviado, algo fuera de lugar. En un mundo donde las leyes divinas eran la base de la supervivencia, un animal así no solo era impuro,
era una amenaza al equilibrio del universo. Y no es solo la Torá. En el Deuteronomio, otro libro clave del judaísmo, la prohibición se repite casi palabra por palabra. Parece como si el mensaje estuviera siendo martillado una y otra vez. El cerdo es inmundo, no debe tocarse, no debe comerse. Pero esta idea no quedó confinada al judaísmo. Siglos después, cuando el Islam surgió en el siglo VII, esta prohibición se adoptó con igual fervor. El Corán, el libro sagrado del Islam, aborda el tema de los alimentos prohibidos en varios pasajes. Uno de los más conocidos es el siguiente. En la Sura Al-Baqara 2.273. Os está prohibido el animal muerto, la sangre, la carne de cerdo y lo que se ha sacrificado a otro que no sea Allah. Aquí, el rechazo al cerdo no se limita a cuestiones de pureza. Es algo mucho más profundo. Es un acto de obediencia. Para los musulmanes, seguir estas reglas alimenticias es un signo de sumisión a Allah, un recordatorio constante de que su fe debe guiar cada aspecto de sus vidas, incluso lo que ponen en sus platos. Pero hay algo curioso aquí. Tanto en la Torá como en el Corán, el cerdo no solo es prohibido, es demonizado. Es un animal que simboliza la impureza misma, algo que debe ser evitado a toda costa. Y esto plantea una pregunta inquietante. ¿De dónde viene esta intensa aversión? ¿Es solo una cuestión de salud? ¿O hay algo más oscuro en juego? Por supuesto, hay quienes sostienen que estas reglas no son espirituales, sino prácticas. En el mundo antiguo, antes de que existieran los avances modernos en higiene y medicina, el cerdo representaba un peligro real. Este animal puede ser portador de parásitos y enfermedades mortales como la triquinosis, una infección que se transmite a través de la carne poco cocida. En un clima cálido como el de Oriente Medio, donde la carne se descomponía rápidamente, el riesgo era aún mayor. Prohibir el consumo de cerdo podría haber sido una forma de proteger a las comunidades de enfermedades devastadoras. Pero si este fuera el caso, ¿por qué no prohibir también otros animales peligrosos? ¿Por qué el cerdo y no el pescado mal cocido o las aves que también pueden transmitir enfermedades? Aquí es donde la teoría de la salud comienza a quedarse corta. Hay algo más en juego, algo más simbólico. Otros estudiosos han planteado una idea diferente, y es aquí donde las cosas comienzan a ponerse más siniestras. Según esta teoría, las leyes dietéticas no solo eran una cuestión de salud o espiritualidad, eran una herramienta de control social. Piensa en esto. Las prohibiciones alimenticias, como la del cerdo, crearon una barrera clara entre los judíos y los pueblos que los rodeaban. Comer, compartir un plato con alguien, siempre ha sido un acto de conexión. Pero si no puedes comer lo que otros comen, si tus leyes te prohíben compartir su comida, entonces te separas de ellos. Estas reglas ayudaron a preservar la identidad judía en un mundo donde estaban constantemente rodeados de culturas y religiones distintas. En el Islam, esta separación se intensificó aún más. Los musulmanes no solo evitaron el cerdo, lo convirtieron en un símbolo de lo que no eran. Comer cerdo no era solo un acto impuro, era un acto de desafío contra Allah. Era algo que te colocaba fuera de la fe. Ahora, imagina el poder que esto le da a los líderes religiosos. Si pueden controlar lo que comes, pueden controlar tu vida diaria. Y si controlan tu vida diaria, controlan tu alma. Y aún así, la pregunta persiste. ¿Por qué el cerdo? ¿Por qué no otros animales? Aquí es donde los textos sagrados se vuelven enigmáticos. Algunos eruditos señalan que el cerdo, en muchas culturas antiguas, era visto como un símbolo de excesos, de suciedad, incluso de lujuria. Su conexión con el barro, su comportamiento voraz, lo convertían en el opuesto de lo puro, lo divino. Lo que está claro es esto: las prohibiciones del cerdo no solo tienen raíces prácticas o espirituales, son parte de una historia mucho más compleja, una historia que conecta la salud, la fe, la identidad y el poder en formas que todavía nos afectan hoy en día. Pero aún hay más, porque, como veremos, mientras los judíos y los musulmanes mantuvieron esta prohibición, los cristianos decidieron romper con ella. Y lo que ocurrió después cambió el curso de la historia. Acto 3. Los cristianos y el cerdo. Para entender cómo el cristianismo rompió con la prohibición de comer cerdo, tenemos que retroceder al siglo I. Este fue un periodo de transformación, un momento en que el mensaje de Jesús
comenzó a extenderse más allá de las fronteras del judaísmo. Pero con este crecimiento vino un desafío importante. ¿Cómo podía un movimiento nacido de las raíces judías llegar a pueblos que no compartían sus costumbres ni su forma de vida? Para los primeros cristianos, seguir las leyes judías era natural. Jesús mismo respetaba las leyes alimenticias de la Torá y en sus enseñanzas nunca dijo explícitamente que se debían abandonar. Pero cuando el cristianismo comenzó a ganar adeptos entre los gentiles, los no judíos, estas leyes se convirtieron en un obstáculo. Comer cerdo, por ejemplo, era una práctica común en el Imperio Romano, especialmente en las clases bajas, donde era una de las carnes más accesibles. Entonces, ¿cómo podría una religión que prohibía algo tan cotidiano atraer a personas fuera del judaísmo? Aquí es donde entra una de las figuras más controvertidas y transformadoras del cristianismo primitivo, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, también conocido como San Pablo, no era uno de los discípulos originales de Jesús, pero su influencia en el cristianismo es innegable. Pablo entendió algo crucial. Para que el cristianismo sobreviviera y se expandiera, tenía que ser inclusivo, y eso significaba que las estrictas reglas judías debían ser reconsideradas. En sus cartas, Pablo argumentó que la fe en Jesús era suficiente para alcanzar la salvación. Según él, las leyes del Antiguo Testamento, incluidas las restricciones alimenticias, ya no eran necesarias para los seguidores de Cristo. En su carta a los romanos, escribió: «Nada es impuro en sí mismo, pero si alguien considera algo como impuro, entonces para él lo es». Esta declaración fue revolucionaria. Pablo estaba diciendo que lo importante no era lo que comías, sino la fe que tenías. Esto no solo abrió la puerta para que los cristianos comieran cerdo, sino que eliminó muchas de las barreras culturales que los separaban de los gentiles. Pero mientras Pablo predicaba esta nueva visión del cristianismo, había otros líderes que no estaban tan seguros. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, seguía respetando las leyes judías, incluida la prohibición del cerdo. Para él, estas reglas no solo eran una cuestión de fe, sino una parte fundamental de su identidad como judío. Sin embargo, según el libro de los Hechos, Pedro tuvo una experiencia que lo obligó a replantearse todo lo que creía. Una tarde, mientras oraba en la azotea de una casa, tuvo una visión. En esta visión, un lienzo enorme descendió del cielo, lleno de toda clase de animales, incluidos aquellos considerados impuros, como el cerdo. Entonces, una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». La respuesta de Pedro fue inmediata: «Señor, nunca he comido nada impuro ni contaminado». Pero la voz insistió: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro». Esta visión no solo fue un mensaje para Pedro, sino un símbolo del cambio que estaba ocurriendo en el cristianismo. Dios estaba abriendo las puertas a todos, sin importar su cultura o sus costumbres. Las antiguas reglas ya no eran necesarias, y aunque al principio Pedro dudó, eventualmente aceptó que este era el camino que debía seguir. Este cambio no fue fácil. Para muchos de los primeros cristianos, especialmente aquellos que venían del judaísmo, abandonar las leyes alimenticias era casi una traición. Estas reglas habían sido una parte esencial de su identidad durante siglos, un símbolo de su relación única con Dios. El libro de los Hechos relata un momento clave en este conflicto. En el Concilio de Jerusalén, los líderes cristianos se reunieron para decidir si los gentiles que se convertían al cristianismo debían seguir las leyes judías. Fue una discusión acalorada, llena de tensiones y desacuerdos. Pero al final, los líderes, incluidos Pedro y Santiago, decidieron que no era necesario imponer estas reglas a los nuevos creyentes. Este fue un momento crucial en la historia del cristianismo. Al permitir que los gentiles mantuvieran sus costumbres, incluida la de comer cerdo, el cristianismo se transformó en una religión universal, capaz de llegar a cualquier cultura. Pero esta decisión no estuvo exenta de consecuencias. Algunos historiadores sugieren que las visiones y declaraciones como las de Pedro y Pablo fueron interpretaciones simbólicas, utilizadas para justificar un cambio estratégico. El Imperio Romano era un mosaico de culturas y tradiciones, y el cristianismo, para sobrevivir, necesitaba adaptarse. En este contexto, permitir el consumo de cerdo y abandonar otras leyes judías
no solo facilitó la conversión de los gentiles, sino que también ayudó a distanciar al cristianismo de sus raíces judías. Esto era especialmente importante en un momento en que los judíos eran vistos con recelo por las autoridades romanas, debido a sus constantes rebeliones. ¿Fue esta una estrategia divina o humana? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Pero lo que es innegable es que esta decisión cambió el curso de la historia. Para los cristianos, la libertad de comer cerdo simboliza la universalidad de su fe, la idea de que no hay barreras para seguir a Cristo. Pero para los judíos y musulmanes, esta libertad es vista de otra manera. Para ellos, la prohibición del cerdo sigue siendo un símbolo de obediencia, una forma de mantenerse fieles a sus tradiciones y a Dios. ¿Fue esta decisión un acto de fe, una estrategia política o tal vez ambas cosas? Lo cierto es que, al romper con las antiguas reglas, el cristianismo tomó un camino que lo separó de sus raíces y lo llevó a convertirse en una de las religiones más grandes del mundo. Pero esta decisión también dejó una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Cuánto de lo que creemos proviene de lo divino y cuánto es simplemente humano? Tal vez nunca lo sepamos, pero una cosa está clara. El cerdo, ese animal aparentemente común, ha sido el centro de una de las historias más fascinantes y controversiales de la humanidad. Lo que significa hoy. Avancemos rápido en el tiempo. Miles de años después de que estas prohibiciones fueran establecidas, el mundo ha cambiado drásticamente. Ya no vivimos en aldeas del desierto, ni dependemos de las mismas condiciones para sobrevivir. Hoy, contamos con tecnología, métodos de conservación, avances en la medicina y una economía global que ha transformado nuestras formas de comer, vivir y pensar. Sin embargo, estas antiguas leyes sobre el cerdo siguen vivas, profundamente arraigadas en las tradiciones de miles de millones de personas. En algunos casos, estas prohibiciones se han convertido en más que simples reglas religiosas. Son identidades culturales, símbolos de pertenencia y para muchos, un acto de resistencia en un mundo que constantemente busca homogeneizar las diferencias. Pero, ¿qué significa esto realmente en la sociedad moderna? ¿Qué implica que ciertas comunidades rechacen la carne de cerdo, mientras otras la consumen sin dudarlo? Para los judíos, el rechazo al cerdo no es solo una cuestión de salud o gusto. Es una forma de marcar la diferencia, de recordar su historia de exilio, esclavitud y supervivencia. Cada vez que un judío elige no comer cerdo, está reafirmando su conexión con una tradición que ha resistido miles de años de persecución y asimilación. En el Islam, la carne de cerdo también simboliza algo más profundo. Es un acto de sumisión a la voluntad de Allah, una prueba de fe que conecta a los musulmanes de hoy con los primeros seguidores del profeta Mahoma. Al rechazar el cerdo, los musulmanes muestran que están dispuestos a obedecer incluso en los detalles más pequeños, demostrando su compromiso con su religión en un mundo que constantemente pone a prueba sus creencias. Pero más allá de las religiones, el cerdo también se ha convertido en un símbolo político y cultural. En países donde las comunidades judías o musulmanas son minorías, la carne de cerdo a veces es utilizada como un arma de discriminación. Han existido casos en los que ciertos grupos han forzado o burlado a personas religiosas por no comer cerdo, o incluso han usado la carne de cerdo como una provocación en conflictos culturales. Este tipo de actitudes nos muestra cómo algo tan simple como un alimento puede convertirse en un campo de batalla ideológico. Pero también hay otra cara de la moneda. En muchas familias musulmanas o judías que emigraron a países occidentales, enseñar a los hijos a evitar el cerdo se convierte en un acto de educación cultural. Es una manera de decir, esto es lo que somos, esto nos hace diferentes, esto nos conecta con nuestras raíces. En el mundo globalizado de hoy, donde las culturas se mezclan y las fronteras parecen diluirse, las restricciones alimenticias a menudo son vistas con curiosidad o incluso con escepticismo. Muchas personas que no son religiosas se preguntan, ¿es realmente necesario seguir estas antiguas reglas en pleno siglo XXI? Para los críticos, evitar la carne de cerdo puede parecer una reliquia de tiempos pasados. Argumentan que los riesgos sanitarios que una vez existieron han sido superados gracias a los avances en la tecnología alimentaria y las inspecciones de calidad. Dicen, hoy,
la carne de cerdo es tan segura como cualquier otra carne. Entonces, ¿por qué mantener estas prohibiciones? Sin embargo, estas críticas ignoran algo crucial. Para millones de personas, no se trata solo de salud o de lógica, sino de algo más profundo. Estas reglas son parte de una narrativa más grande, una historia que conecta a las personas con su fe, con su comunidad y con un propósito más alto. Por otro lado, la carne de cerdo se ha convertido en un símbolo del mundo secular. En muchas sociedades modernas, especialmente en Occidente, consumir cerdo es algo tan común que ni siquiera se cuestiona. Desde el tocino en el desayuno hasta las costillas en la parrilla, la carne de cerdo se ha convertido en una parte esencial de la cultura culinaria. Para muchos, dejar de comer cerdo no tendría sentido, porque no ven el alimento como algo que trascienda lo físico. Es solo eso, comida. Y aquí es donde surge una contradicción fascinante. Un mismo animal que para unos representa pureza espiritual, para otros representa placer y disfrute terrenal. El cerdo se convierte así en un espejo de nuestra sociedad, reflejando las tensiones entre lo sagrado y lo mundano, entre la fe y el placer, entre la tradición y la modernidad, la ciencia y el debate moderno. Pero las preguntas no terminan ahí. En el mundo de la ciencia, el cerdo también ha generado debates fascinantes. En los últimos años, los investigadores han descubierto similitudes sorprendentes entre los órganos de los cerdos y los de los humanos. De hecho, los cerdos son usados en experimentos médicos y trasplantes, lo que ha abierto nuevas conversaciones sobre la ética y el simbolismo detrás de este animal. Por ejemplo, ¿cómo se reconcilian estas religiones con el uso de órganos de cerdo para salvar vidas humanas? ¿Es aceptable usar válvulas cardíacas de cerdo en un paciente judío o musulmán si su vida depende de ello? Estas preguntas no solo tienen implicaciones éticas, sino que también muestran cómo la ciencia y la religión a veces chocan de formas inesperadas. Por otro lado, los defensores de los derechos de los animales también han señalado algo importante. El cerdo es uno de los animales más inteligentes del mundo. Se ha demostrado que tienen una gran capacidad de aprendizaje, emociones complejas y una notable sociabilidad. Para los activistas, el consumo de carne de cerdo no solo plantea problemas de salud o religión, sino también de moralidad. ¿Es correcto seguir criando y matando a un animal tan inteligente solo porque sabe delicioso? En un mundo donde la comida une a las personas, pero también puede dividirlas, el cerdo sigue siendo un símbolo de estas divisiones. A pesar de los avances en la globalización, donde podemos encontrar comida de todos los rincones del mundo en un solo supermercado, hay una barrera invisible que sigue separando a las culturas: la elección de lo que ponemos en nuestros platos. Pero tal vez esa sea la verdadera lección aquí. Más allá de las religiones, más allá de las tradiciones o los avances tecnológicos, esta historia nos enseña algo fundamental sobre la humanidad. Nuestras diferencias son lo que nos hace únicos, pero también lo que nos hace similares. Porque, al final del día, lo que comemos o dejamos de comer siempre contará una historia más grande sobre quiénes somos, en qué creemos y cómo nos conectamos con el mundo. Y así, el cerdo no es solo un animal. Es una pregunta que nos hacemos una y otra vez. ¿Quiénes somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y cómo nuestras elecciones definen nuestro lugar en el mundo? Al final, la respuesta a esta pregunta no es simple. No se trata solo de la carne de un animal, ni de las reglas religiosas en blanco y negro que algunos deciden seguir. Es una mezcla compleja de religión, supervivencia, cultura, poder y misterio. Cuando vemos al cerdo, no estamos viendo simplemente un animal de granja. Estamos viendo un símbolo, un reflejo de cómo las creencias humanas han moldeado nuestra relación con el mundo que nos rodea. Esta prohibición, este tabú que ha dividido a millones de personas durante miles de años, no es más que un recordatorio de lo profundamente conectados que estamos con nuestras raíces culturales, y de cómo esas raíces siguen influyendo en nuestra vida moderna, a veces sin que lo notemos. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque esta no es solo una cuestión de fe. Para los judíos, la prohibición del cerdo no solo marcaba una diferencia entre ellos y los pueblos vecinos, sino que servía como una forma de protección y supervivencia en tiempos antiguos. En el Islam, representa un acto de obediencia y sumisión absoluta a Dios,
una forma de recordar que todo, incluso lo que ponemos en nuestros cuerpos, tiene consecuencias espirituales. Y para los cristianos, lo interesante es que decidieron romper con esta tradición, pero no porque fuera menos importante, sino porque hacerlo los ayudó a expandirse, a ganar fuerza, a crecer más allá de las fronteras que limitaban a otras religiones. El cerdo se convirtió, de alguna forma, en un símbolo de inclusión, una invitación para que más personas se unieran a esta fe que prometía romper con las viejas reglas y abrazar la libertad divina. Pero si miramos más allá de las religiones, algo queda claro. La carne de cerdo no es solo un alimento o un tabú, es un espejo que refleja nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestras luchas internas como seres humanos. ¿Por qué ciertas cosas son sagradas y otras profanas? ¿Por qué lo que es impuro para unos es perfectamente aceptable para otros? La respuesta no es sencilla, porque está profundamente arraigada en nuestra naturaleza. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía vemos los efectos de estas decisiones antiguas. En un mundo globalizado, donde las culturas chocan constantemente, este tabú sigue siendo una barrera, pero también una forma de identidad. Un judío observante o un musulmán devoto puede elegir no comer cerdo como un acto de resistencia cultural, como una forma de decir, esto soy yo, esto es lo que creo. Por otro lado, los cristianos que no ven problema en consumirlo pueden argumentar que las reglas ya no importan, que lo único relevante es la fe. Pero, ¿es realmente así? ¿Es solo cuestión de fe? ¿O hay algo más profundo, algo que no hemos considerado? Déjame plantearte una idea inquietante. ¿Y si estas reglas, que se originaron hace miles de años, no fueron diseñadas únicamente para protegernos físicamente o para obedecer a Dios? ¿Y si también son una forma de control, una herramienta creada para dividirnos, para diferenciarnos, para marcar quién pertenece a un grupo y quién no? Porque piensa en esto. La comida es uno de los aspectos más fundamentales de nuestras vidas. Comer no es solo una necesidad biológica, es un acto social, cultural y emocional. Lo que comemos, cómo lo comemos y con quién lo comemos, dice mucho más sobre nosotros de lo que imaginamos. Y el cerdo, ese animal tan polémico, se ha convertido en una especie de línea divisoria. Pero, ¿y si esa línea no es natural? ¿Y si la creamos nosotros? El cerdo, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Es un animal más, como una vaca, un cordero o un pollo. Sin embargo, las creencias humanas lo han transformado en algo mucho más grande. Lo hemos cargado de significado, lo hemos envuelto en nuestras propias ideas de pureza, obediencia, poder y fe. Y al hacerlo, hemos convertido a este animal en un símbolo que divide, un símbolo que une, un símbolo que, al final del día, nos recuerda lo que significa ser humanos. Así que la próxima vez que pienses en este tema, ya sea que estés frente a un plato de jamón o escuchando las palabras de alguien que lo considera impuro, pregúntate, ¿qué hay detrás de esta decisión? No solo en términos históricos o religiosos, sino en términos de lo que significa para nosotros como especie. Porque detrás de cada elección cultural, detrás de cada regla alimenticia, hay una historia más grande, una historia de supervivencia, de fe, de poder y de lucha. Y lo más fascinante es que esta historia no está escrita en piedra. Está viva, cambiando y evolucionando con nosotros. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Realmente decidimos lo que comemos? ¿O son nuestras creencias, nuestras tradiciones, las que deciden por nosotros? Y, si es así, ¿qué dice eso sobre nuestra libertad? ¿Sobre quiénes somos en realidad? Tal vez nunca tengamos la respuesta. Pero lo que es seguro es esto. El cerdo, ese animal aparentemente inofensivo, es mucho más que comida. Es un reflejo de nuestra historia, de nuestras decisiones y de todo lo que nos hace humanos. La verdadera pregunta no es por qué unos lo comen y otros no. La verdadera pregunta es, ¿qué nos dice esta historia sobre nosotros mismos? La próxima vez que te sientes a comer, recuerda que detrás de cada alimento hay una historia, y algunas historias son mucho más oscuras de lo que parecen.